lógica, ¿verdad? Y dicha, sí, mayoritariamente, y filosofía del lenguaje, por supuesto. Y estás en Rosario, ¿verdad? Y sí. También en la UBA. Ajá. Bueno, Sandra tiene muchas publicaciones, muchas presentaciones en congresos, así que tiene muchas cosas interesantes para decirnos. Así que, bueno, si quieren, vamos empezando y dejamos, como siempre, un espacio para preguntas al final. Bueno, muchas gracias a Santiago por la invitación y a todos ustedes por interesarse en estos temas metafilosóficos. Yo cuando Santiago me invitó, le comenté que podía hacer algo sobre un tema que venimos trabajando hace un par de años en un grupo que coordino con Alberto Moretti en SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Nosotros tenemos un seminario que tiene muchos años, 20 por lo menos, pero en los últimos 4 o 5 nos hemos dedicado un poco a cuestiones que tienen que ver con los orígenes de la filosofía analítica, y a mí en particular con la cuestión de si tiene interés y si se puede hacer algo así como una historia de la filosofía analítica, ¿sí? Y esto por muchas razones, de carácter metodológico, de carácter asociados a la propia naturaleza de la tradición. Y si esto es posible, que de hecho lo es, porque en los últimos 20 años han salido una cantidad importante de textos sobre la historia de la filosofía analítica, si esto es posible, bueno, ¿cómo generar esta historia de la filosofía analítica? Lo que hice fue un poco resumir básicamente 2 ponencias que yo presenté en los últimos años. Queda un poco largo, así que por ahí la cortamos en algún momento, que hablan, digamos, básicamente de esto, de qué problemas y qué hay por detrás de la posibilidad de generar una historia de este tipo de tradición filosófica. Bueno, voy a leer y en algún momento creo que estoy habilitada, compartiré pantalla de algún esquemita muy chiquito, muy cortito hacia el final del trabajo. Bueno, es posible hablar de una tradición filosófica en relación con lo que comúnmente se ha denominado filosofía analítica, que tiene su origen en las postrimerías del siglo XIX, se ha desarrollado y extendido durante todo el siglo XX y quizás llegue hasta nuestros días. La noción de tradición filosófica, entendida como un conjunto de problemas que están asociados con el campo de la argumentación, especulación y formulación de teorías, pertenece al ámbito de lo que algunos llaman filosofía de la filosofía y otros metafilosofía, siguiendo estos últimos un giro de dicha voz que alcanzó gran difusión en la segunda mitad del siglo XX gracias a Richard Rorty. La noción de tradición filosófica, además, suele abarcar tanto dimensiones conceptuales, institucionales como políticas, las que confieren una cierta identidad compartida a sus miembros. Durante los últimos años han aparecido un gran número de publicaciones sobre la historia de la filosofía analítica. En ellas, de algún modo, se busca entender y elucidar qué ha sido, y quizás en cierto sentido, qué sigue siendo la tradición analítica. Lograr tal elucidación es el objetivo de un debate vivo, animado, conducido dentro de esta peculiar tradición filosófica que, a pesar de algunos dictámenes quizás algo exagerados sobre su muerte, sigue siendo, en materia de tradiciones filosóficas, un fenómeno cultural, educativo y profesional de los más importantes y diversos y vigorosos del siglo XXI. La mayoría de estos trabajos son de autores entrenados analíticamente, razón por la cual es tentador hablar de un giro histórico en la filosofía analítica, aun cuando la filosofía analítica surgió originalmente con una agenda ahistórica y a veces también antihistórica, e incluso hoy en día es vista por muchos bajo esta perspectiva. Aunque la etiqueta historia de la filosofía analítica para una especialidad filosófica es lo suficientemente reciente, ha prosperado en los últimos 15 años. En el transcurso de ese tiempo se crearon 2 asociaciones, como la Sociedad de Historia de la Filosofía Analítica Temprana,
si puedo compartirles pantalla. Aquí está su link. ¿Sí? Y la Sociedad para el Estudio de la Historia de la Filosofía Analítica, también de reciente creación, y una revista especializada, Journal of History of Analytic Philosophy, fundada esta última en 2011, que es publicada por esta última sociedad, con un formato online de libre acceso, donde se han venido publicando una variedad de trabajos sobre temas que pertenecen al campo y extienden el alcance de sus investigaciones más allá de las asociaciones habituales con el nacimiento de la lógica moderna, los fundamentos de las matemáticas y la filosofía del lenguaje. En gran medida, todo este trabajo no solo se debe a que la filosofía analítica ha evolucionado enormemente, sino también a que esta evolución alcanzó a la concepción que tienen de sí mismos los filósofos analíticos. Los historiadores en el campo, en la medida en que estén en sintonía con la investigación contemporánea, buscan reflejar estas preocupaciones nuevas y más amplias. Todo esto ha conducido a una mayor conciencia histórica, generando un trabajo académico sobre los contextos históricos en los que se ha desarrollado la filosofía analítica. Es así como este giro histórico ha ido cobrando ritmo. ¿Cómo ha impactado esto dentro del desarrollo de esta misma corriente de pensamiento? Es algo que todavía hoy es motivo de controversia. La filosofía analítica tiene más de 100 años, por lo tanto tiene una historia significativa propia, es decir, un desarrollo temporal extendido que invita a la reflexión sistemática. Pero, ¿cómo se relaciona la filosofía analítica con su propia historia? 2. Considerar como una tradición, la filosofía analítica ha tenido una relación, considerada como una tradición, la filosofía analítica ha tenido una relación incómoda desde su origen con los enfoques de la filosofía orientados históricamente. Además, y retrospectivamente, es correcto afirmar que la filosofía analítica ha generado una imagen ahistórica de sí misma que, si bien ha sido desafiada en los últimos años, sigue siendo influyente. A menudo se menciona el desprecio por los problemas históricos como una de las características distintivas de este tipo de filosofía. Las expresiones de sesgo antihistórico extremo pueden encontrarse, entre otros, en comentarios que se le han atribuido a varios filósofos analíticos bien conocidos. A Quine, por ejemplo, se le adjudica la butad, cito, hay dos tipos de personas atraídas por la filosofía, ¿sí? Hay dos tipos de personas atraídos por la filosofía, los que se interesan por la filosofía y los que se interesan por la historia de la filosofía. También se cuenta que cierta vez se le presentó a John Searle, un fenomenólogo, por lo tanto alguien que trabaja en una tradición más orientada históricamente, y supuestamente Searle declaró, soy un filósofo analítico, pienso por mí mismo. Bernard Williams cuenta que Gilbert Hartman tenía la siguiente frase contundente en la puerta de su oficina, díganle no a la historia de la filosofía. También es bien sabido que Fodor se jactó en algún momento de su ignorancia de la historia de la filosofía y su habilidad para escribir un libro, cito, sobre Hume sin conocer nada sobre él. Si se toma en serio lo que tales comentarios sugieren, entonces hacer filosofía analítica y estudiar la historia de la filosofía parecen ser empresas no solo totalmente separadas, sino más bien en tensión y quizás incluso fundamentalmente opuestas entre sí. Pero es difícil de estar seguro de cuán en serio hay que tomarse estos comentarios. Uno podría verlos más como bromas o frases ingeniosas que fueron pronunciadas en contextos informales. A veces, las fuentes de estas atribuciones son los oponentes filosóficos de dichos autores. Sin embargo, por más que uno se incline a descartar tales comentarios, viéndolos como algún tipo de humorada o ironía provocativa, la resonancia que tuvieron y todavía tienen revelan algo acerca de la tradición analítica. Pero además, como tales, estos comentarios tienen poca sustancia filosófica, no solo porque los filósofos analíticos se interesan más por el pasado de lo que suele suponerse, sino también porque su descuido de algunos asuntos históricos no es el pecado mortal que sus críticos suelen atribuirle.
Lo que generalmente se considera que sí proporciona un cierto fundamento metafilosófico al ahistoricismo de la filosofía analítica son ciertos argumentos. ¿Cómo podría un filósofo analítico argumentar que el estudio de la historia de la filosofía puede en gran parte descartarse? Un tipo de argumento podría ser este. Si bien las investigaciones históricas pueden tener algún lugar en el rastreo del descubrimiento de las ideas y tesis, su justificación debe verse como separada, como si no se procediera históricamente. Algunos textos de Frege, donde se despliegan sus ideas antipsicologistas, son un ejemplo de esta perspectiva. Cito a Frege. La cita es del Grundlagen. Dice Frege, el modo histórico de investigación que busca rastrear el desarrollo de las cosas a partir de las cuales comprender su naturaleza es ciertamente legítimo, pero también tiene sus limitaciones. Al parecer imaginamos que los conceptos se originan en la mente individual como hojas en un árbol, y suponemos que su naturaleza puede ser entendida investigando su origen y tratando de explicarlo psicológicamente a través del funcionamiento de la mente. Pero esta concepción hace que todo sea subjetivo, llevado a su conclusión lógica, y anula, por lo tanto, su verdad. Fin de la cita. Traer a Frege a colación también sugiere una segunda posibilidad de línea argumental para descartar el trabajo sobre la historia de la filosofía. ¿Qué es, ante todo, lo que le permite a los filósofos analizar conceptos y evaluar los argumentos correspondientes? A partir de fines del siglo XIX, fue tener a disposición una nueva herramienta, la lógica moderna. No solo esta apareció como una herramienta extremadamente poderosa para tales propósitos, sino que también se asumió que la filosofía hasta entonces se había engañado sistemáticamente y se había bloqueado en su progreso al no contar con ella. Este tipo de argumentación está especialmente presente en los escritos de Bertrand Russell, en sus disputas con los idealistas británicos primeros y en sus trabajos sobre metafísica y epistemología después. No es coincidencia que los trabajos en lógica de Frege y Russell de finales del siglo XIX y principios del siglo XX estén asociados al origen de la filosofía analítica. A veces los filósofos analíticos actuaron incluso como si fuera solo entonces cuando la filosofía realmente comenzó, o al menos el tipo de filosofía que valía la pena tomarse en serio. Pero no solo el análisis filosófico entendido como análisis lógico generó una estrategia metodológica con sesgos fuertemente antihistóricos, sino también que la práctica del análisis lingüístico basado en el lenguaje común lo hizo. Esta forma de análisis fue tomada igualmente como revolucionaria y como completamente ahistórica en las décadas de 1940 y 1950 por los filósofos del lenguaje ordinario. Saltando hacia adelante, para dar otro ejemplo, y llegando hasta el presente, la llamada filosofía experimental, introducida por el desarrollo de las ciencias, o si se prefiere, pseudociencias cognitivas, en el ámbito de la tradición analítica, ha sido aclamada por tener un efecto revolucionario similar, de nuevo, de características ahistóricas, con lo cual se permite el descarte de grandes partes de la filosofía anterior, incluidas partes de la misma filosofía analítica tradicional. Los filósofos experimentales ven en el recurso a la intuición y en general en el método del análisis como elementos a ser reemplazados por algo diferente, que debe estar más empíricamente fundamentado. Quizás sea cierto aquello de que hay un ideal que surge de vez en cuando en la historia de la filosofía, según el cual el barrer con el pasado para comprender lo eternamente contemporáneo y más aún atemporal, donde la idea atractiva subyacente es la liberación del peso muerto de los errores del pasado y de sus ilusiones, son el verdadero objetivo. Pero también es cierto que este ideal no es privativo de la filosofía analítica. En el siglo XVII, por ejemplo, el nuevo comienzo para la filosofía de Descartes, basado en su método de duda radical, también puede verse en estos términos. En todos los casos aparece como una constante el suponer que con la introducción de un nuevo método se hace posible prescindir de lo que se venía haciendo en términos filosóficos, minimizando a la vez el peso de la historia interna de la propia disciplina. Sin embargo, la ruptura con lo anterior suele no ser tan limpia y completa como se supone y como en general posteriormente se ha demostrado justamente por cuidadosas investigaciones históricas.
Más allá de todo lo dicho, sin duda, el interés por el estudio del pasado de la filosofía analítica no solo ha crecido, sino también se ha transformado. Los historiadores filosóficos de hoy se involucran con una gama más amplia de figuras y de temas que lo que las consideraciones canónicas hubieran autorizado previamente. Ofrecen una visión cada vez más aguda de la complejidad del contexto en los que los temas clásicos evolucionaron y se consideraron distintivos de la disciplina: lenguaje, lógica, cognición, racionalidad, fundamentos de la matemática. Es así como la nueva especialidad en la historia de la filosofía analítica se ha transformado, buscando cada vez ser más liberal e inclusiva. Se han restablecido los límites cronológicos, geográficos y lingüísticos para incluir, por ejemplo, no solo el trabajo de filósofos como Frege, Russell y Wittgenstein, sino también autores como Bolzano, Brentano, Meinong, Mach, los lógicos polacos de la Escuela de Luz Varsovia o los pragmatistas estadounidenses. Más importante aún, se ha reconocido la necesidad de hacer justicia a una variedad de enfoques sobre estas figuras y escuelas. A partir de todo ello se ha postulado que si diferentes inquietudes investigativas requieren diferentes métodos de investigación, la historia de la filosofía analítica implícitamente requiere una forma de pluralismo cuyos principios subyacentes deben ser lo más claros posibles. ¿Será esto posible? 3. Establecer algunas consideraciones en torno a cuestiones metodológicas que subyacen el desarrollo de la historia de la filosofía analítica se trata. 3 de los más influyentes enfoques que hay que tomar en cuenta son los de Michael Viney, Richard Rorty y Scott Soames. Uno de los tratamientos más extensos de la historia de la filosofía analítica y de su método subyacente se los pueden encontrar en los trabajos de Viney, sobre todo en la introducción de su Oxford Handbook of History of Analytic Philosophy, cuya portada comparto. Allí Viney defiende lo que él llama reconstrucción dialéctica, un enfoque de la historia de la filosofía que se supone combina dos tareas: la reconstrucción racional y la reconstrucción histórica. Reconstrucción racional es una noción que Viney dice tomar prestada implícitamente del trabajo de Rorty de 1984, traducido y publicado en español en el 90, titulado La historiografía de la filosofía, 4 géneros, pero que en realidad es una noción presente en la tradición analítica desde mucho antes. Se caracteriza como un proceso de identificar el sistema presumiblemente coherente y bien justificado de compromisos filosóficos que son inherentes a la obra de un filósofo. Como tal, Viney como Viney lo entiende, la reconstrucción racional favorece la evaluación crítica de las doctrinas y teorías de un filósofo sobre el examen detallado de las causas contextuales que permitieron que ese filósofo haya adquirido ciertas creencias. Desde el punto de vista de Viney, la tarea de reconstrucción racional no debe realizarse aisladamente de la reconstrucción histórica. En este sentido, Viney y Rorty están de acuerdo. La segunda tarea de Viney se relaciona directamente con lo que excluye la primera, es decir, el contexto más amplio y precisamente los factores causales que podrían haber influido en las opiniones de un filósofo. Esto va desde lo que leyó o con quién se involucró, hasta quizá los intereses que podrían haberlo motivado a presentar sus puntos de vista como lo hizo. Como Viney las entiende, las dos tareas de reconstrucción racional y reconstrucción histórica son complementarias. Las reconstrucciones históricas aisladas no tienen ningún interés filosófico genuino, pero sin la reconstrucción histórica, la reconstrucción racional a menudo no podrá atribuir con precisión ciertos puntos de vista a figuras históricas reales. Como dice Viney, cito, la reconstrucción histórica siempre es necesaria para que las reconstrucciones racionales sean honestas. Fin de la cita. Viney argumenta que la combinación de estas dos tareas es lo que se requiere para que el compromiso del historiador con las figuras filosóficas pasadas sea fructífero. Sin embargo, lo que no está claro es si la reconstrucción dialéctica que propone Viney proporciona la información suficiente sobre lo que hace que la historia filosófica sea filosóficamente relevante,
o, de hecho, lo que la hace filosóficamente distintiva. No es sorprendente que hasta hace poco tiempo, la filosofía analítica se pusiera abrumadoramente del lado de los que favorecían la reconstrucción racional. En este ámbito, las reconstrucciones históricas son, en el mejor de los casos, tangenciales para una historia filosófica adecuada. Como Willis señala, esta imagen austera de la metodología histórica es lo que, por ejemplo, subyace a la metodología de Russell en su famosa exposición crítica de la filosofía de Leibniz, del 900. Russell contrasta su interés en la verdad y falsedad filosófica con la búsqueda del hecho histórico. Según Russell, solo se requiere un compromiso sistemático con la verdad filosófica. Cito, sin tener en cuenta las fechas o las influencias. Buscamos simplemente descubrir cuáles son los grandes tipos de filosofías posibles y guiarnos en la búsqueda investigando los sistemas propugnados por las grandes figuras filosóficas del pasado. En tiempos más recientes, Scott Sohn, en su conocido Philosophical Analysis in the 20th Century y varios títulos más, ¿sí?, asociados a la historia de la filosofía analítica, ha continuado este tipo de enfoque, llamémosle sistemático. En respuesta de aquellos que han criticado su falta de perspicacia histórica, Sohn, en su artículo What is History For?, ofrece la siguiente defensa. Cito, debido a que la filosofía ha progresado y ahora sabemos más, podemos separar lo esencial de lo no esencial a presentar las contribuciones de un filósofo como Russell. Ese es el espíritu con el que abordo mi tarea. Fin de la cita. Según Sohn, la única alternativa a la reconstrucción racional es una forma de escepticismo absoluto sobre el progreso filosófico, dado que alguien que, cito, adopta una postura de valor neutral, toma la iniciativa histórica que consiste simplemente en dilucidar todos los diferentes hilos del pensamiento filosófico pasado y la identificación de líneas de influencia. Fin de la cita. Para Sohn, las reconstrucciones de este tipo carecen de interés filosófico. El enfoque de Sohn se basa, según Bini, en un falso dilema, debido a que incluso a alguien que esté de acuerdo con Sohn en que la reconstrucción racional por sí sola ofrece evaluaciones filosóficamente fructíferas a las teorías pasadas, aún así debería dedicar algo de energía para la contextualización del trabajo y comprender los elementos intelectuales, sociales, políticos que podrían haber tenido cierto impacto. Y la razón para hacer esto es que la justificación de nuestras afirmaciones sobre el progreso de la filosofía se basan en parte en hechos históricos. A saber, por ejemplo, si se ha realizado progreso, debemos estar en condiciones de justificar la atribución de una cierta posición a un autor dado. Como mínimo, entonces, se necesita algo como una reconstrucción dialéctica para que un historiador vincule su reconstrucción racional con figuras históricas reales. Rorty defendió un modelo bastante más expansivo de la historia de la filosofía. En su artículo antes mencionado, argumenta sobre la necesidad de un cuarto género que se agrega a los que había distinguido como doxografía, reconstrucción racional y reconstrucción histórica. Este es lo que él llama historia intelectual. Usa este término para elegir una narración cuyo objetivo es dar forma y justificar una concepción determinada de un cierto canon filosófico. Argumenta que las historias intelectuales son indispensables para entender cómo se debe hacer historia de la filosofía. Lo que se denomina historia intelectual está compuesto de los relatos que forjan el canon de los grandes filósofos, cuya obra conduce paso a paso a las cuestiones que más nos preocupan en la actualidad. Si nos fijásemos solo en los últimos géneros mencionados, esto es, la reconstrucción histórica y racional, la historia de la filosofía sería semejante a la historia de la ciencia, cito, con explicaciones contextualistas que encierran el pasado en desarrollos ulteriores y explicaciones progresistas que recurren a nuestro mejor conocimiento. Fin de la cita. Es del artículo mencionado de Rorty. Pero para Rorty, en filosofía, tenemos un problema añadido. ¿Cómo saber qué figuras del pasado pueden ser consideradas filósofos?
Se trata en parte del problema de cómo distinguir la historia específica de la filosofía de otras formas, como la historia de la cultura, la historia del pensamiento en el sentido amplio. Una dificultad que, según Rorty, no se suscita en las ciencias, donde es posible narrar una historia del progreso que no deja lugar a dudas. Para resolver este problema es necesario entonces un nuevo género historiográfico, la historia intelectual, o la historia de la formación de un canon. Su característica principal es que tiende a la autojustificación, puesto que los filósofos necesitan justificar su interés por determinados temas en detrimento de otros, tienden a asociarse con figuras del pasado que, leídas de un modo particular, hacen que los temas elegidos parezcan profundos e interesantes en lugar de meras modas pasajeras. Este, señala Rorty, no es un problema que aparezca en ciencia, pero resulta muy común en filosofía. Dice Rorty que en filosofía muchos colegas sustentan opiniones totalmente distintas a las nuestras. Por ejemplo, saben que hablar de la mente es solo una manera de describir el sistema nervioso, pero también hay muchos otros que no comparten tal conocimiento. Por cortesía profesional, prosigue Rorty, nos negamos a llamar ignorantes a dichos colegas, como lo harían los científicos con quienes creyesen todavía en el éter o el flogisto, y preferimos hablar de personas con concepciones filosóficas diferentes. En nuestra disciplina, por tanto, no solo se dan desacuerdos fundamentales acerca de las respuestas a cuestiones filosóficas, sino que también hay, cito, un total desacuerdo acerca de qué son las cuestiones filosóficas. Fin de la cita. Rorty expone en este punto una interesante distinción entre dos posibles usos de la expresión cuestión filosófica. Utilizada en sentido descriptivo, dice, cito, puede designar a una cuestión comúnmente debatida por alguna escuela contemporánea o puede designar a una cuestión debatida por todas o muchas de las figuras históricas habitualmente catalogadas como filósofos. Fin de la cita. Sin embargo, el uso descriptivo no es el único posible. Existe también un uso que Rorty denomina honorífico, según el cual, cuando hablamos de cuestiones filosóficas, parecería que estamos refiriendo a cuestiones tan decisivas que deberían haber sido debatidas por todos los filósofos. El uso honorífico resulta irrelevante para las reconstrucciones racionales, pues cuando tratamos de parafrasear a un filósofo del pasado con vistas a conversar con él acerca de ciertos temas que nos interesan, no tenemos por qué preocuparnos si tales temas son o no obligatorios. Tampoco resulta relevante para las reconstrucciones históricas, pues quienes llevan a cabo pueden describir en sus propios términos a un autor sin preocuparse por establecer si era o no un filósofo. Quienes gestionan el uso honorífico de la filosofía deciden qué figuras son principales y cuáles secundarias, y estipulan qué cuestiones son relevantes. Es el forjador del canon, es el historiador del espíritu. Para ello, trata de ubicar al léxico filosófico de un determinado autor dentro de una serie de léxicos. Lejos de establecer en el léxico de un antepasado, por notorio que esto fuera la historia intelectual, lo inserta en una narración más básica, que da cuenta de numerosos cambios de léxico. Así, el cuarto género historiográfico consigue volvernos conscientes de que estamos en un camino, en una conversación, que deberá ser continuada por las generaciones futuras. Como Rorty podría haber dicho, un historiador de la filosofía completamente desconectado podría sobrevivir con las reconstrucciones dialécticas de Vini, pero los historiadores de la filosofía deben tener en cuenta el impacto normativo de las narraciones históricas dentro de la práctica filosófica. Incluso podrían usar a veces deliberadamente sus materiales históricos para crear una nueva visión de la filosofía futura. Al recurrir a la noción de historia intelectual, Rorty ofrece una forma de evitar un cierto dilema en el que parece estar inmersa la historia de la filosofía, entre un anacronismo y una historia de anticuario. La clave es enfatizar la dimensión normativa inherente a ciertos tipos de narrativa. Pero al igual que la reconstrucción dialéctica de Vini, lo que está involucrado en esta historia intelectual sigue sin estar del todo claro. Tampoco está claro por qué se supone que los historiadores del espíritu de Rorty
son indispensables. Lo que sucede con un gran número de trabajos filosóficos, analíticos, no es tanto que no haya desarrollo de descripciones históricas de figuras del pasado, aun cuando estos autores no se involucren en la historia de la filosofía en ese sentido. Lo crucial, en cambio, es cómo se establece una cierta situación dialéctica en términos de unas pocas consideraciones cuasi históricas, generando así una cierta narrativa. Y esta narrativa se consolida con el tiempo formando una leyenda filosófica, un relato cuasi histórico que se deja examinar críticamente y configura la perspectiva filosófica de sus seguidores. Tenemos entonces la leyenda de que Quine refutó no solo a Carnap, sino al positivismo lógico como un todo, inaugurando así, junto con Kuhn, una era post-positivista. Y también está la leyenda de que Russell, junto a Moore, refutó al hegelianismo británico sobre la base de una cierta caricatura de Berkeley como su representante. Nótese nuevamente que aceptar estas leyendas y muchas otras fue determinante para la autocomprensión de la filosofía analítica como una clase de filosofía radicalmente nueva, por lo menos en lo que respecta a su etapa original. Tales leyendas tienen efectos duraderos, aunque no necesariamente de mala manera, ya que pueden motivar nuevos y fructíferos trabajos, pero si se asumen de manera acrítica, distorsionan las percepciones de que los filósofos analíticos tienen y tuvieron de ciertas figuras históricas, más o menos dependiendo del caso. Al mismo tiempo, y nuevamente, está la cuestión de cuán seriamente tomar estas leyendas. En términos más generales, uno puede preguntarse, ¿qué papel debería adjudicárseles o qué tipo de estatus se supone que tiene? ¿Constituyen afirmaciones históricas reales que deben ser evaluadas? ¿Son guías heurísticas filosóficas? ¿Son algo más? Sin dudas estas cuestiones merecen atención, tanto histórica como filosóficamente. Pero si estas suposiciones cuasi históricas, por todo lo dicho, hacen un trabajo filosófico, entonces muchos de los autores analíticos estarían haciendo filosofía analítica históricamente, de una manera mínima y relativamente ahistórica. 4. Los defensores de un cierto pluralismo metodológico en este ámbito han argumentado que ninguno de estos enfoques anteriores hace justicia a la riqueza y a la sofisticación de la práctica filosófica histórica. Se ha dicho que los historiadores de la filosofía adoptan una pluralidad de enfoques que se basan en una comprensión, a menudo tácita, de las tareas en cuestión. Se ha dicho también que la práctica de la historia de la filosofía es multifacética y diversa, y que así es como debe ser. Por esta razón se ha señalado que es necesario resistir el atractivo de cualquier marco excesivamente simple y enfatizar la importancia de una variedad de tareas que los historiadores filosóficos pueden establecer para sí mismos. Al desarrollar un marco flexible dentro del cual se puede evaluar este pluralismo, parece tenerse mejor oportunidad de hacer justicia a la contribución filosófica del historiador de la filosofía. Según los defensores de este pluralismo metodológico, uno puede ponerse del lado de Dini y de la parsimonia de su reconstrucción dialéctica. Sin embargo, les preocupa que el modelo de Dini siga siendo unidimensional. El objetivo de la reconstrucción dialéctica es llegar a reconstrucciones racionales sistemáticas históricamente más precisas. Pero según ellos no está claro si tales sistemas estén esperando a ser descubiertos en filósofos como Frege, Russell, Moore, Wittgenstein, Carnap, entre otros. Acuerdan también con la sugerencia de Rorty de que algún tipo de historia intelectual es parte esencial de la práctica filosófico-histórica. En particular, es difícil negar que cada vez que un historiador de la filosofía también se considera a sí mismo un filósofo analítico, su propia concepción lo lleva a legitimar la práctica en continuado con la misma tradición analítica. El modelo dialéctico de Dini no aborda la importancia de tales tendencias normativas y las dificultades heurísticas adyacentes. Los historiadores del espíritu de Rorty están destinados como filósofo a formular reconstrucciones y narraciones en las que pueden identificarse y respaldarse. Pero la comprensión de Rorty de los mecanismos interpretativos y cognoscitivos involucrados en tales identificaciones no está en absoluto clara. Su propuesta se basa en una predilección por la gran narrativa y una inclinación igualmente problemática a pensar que la historia tiene una cierta agencia.
Según estos críticos, como tal, la propuesta de Rorty puede servir para iniciar algo que falta en los otros enfoques, pero lo que no se debe es agregarse como parte de una metodología histórica sólida. Ahora bien, entonces, ¿qué agrega en materia metodológica una reconstrucción histórica, filosófica de una escuela o tradición en términos pluralistas? Los seguidores de una posición como esta, a mi entender, pueden caracterizarse de manera muy vaga e introductoria como aquellos que intentan responder a la cuestión de cómo sería la historia filosófica si se renunciara a la suposición de que los compromisos filosóficos se conciben mejor como parte de totalidades sistemáticas. Si un enfoque como este fuera viable, dicen, esto permitiría la comprensión ecléptica del objeto de estudio de la historia de la filosofía, que no solo surge de la naturaleza de la actividad filosófica misma. Un texto relativamente reciente, de 2016, en el Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Calvin Normore, el texto creo que tengo aquí para los que después se interesen por ir a verlo, la tapa. Calvin Normore publicó un texto, The Methodology of the History of Philosophy, que de alguna manera resume los aspectos destacados de esta forma de pluralismo metodológico. Con él se busca dar una comprensión minimalista del material de la historia de la filosofía, postulando que los principales objetos de investigación histórica en filosofía son los textos que quedan como productos de esta actividad humana. Aunque seguramente un mismo texto puede ser objeto de una variedad de investigaciones históricas alternativas, lo especial de la historia de la filosofía es el tipo de producto intelectual que se busca en esos textos. Hay entonces algo importante que identificar allí si se atiende a los argumentos y a otras consideraciones explícitas. Y esto se debe hacer sobre la base de determinar qué explica mejor por qué un cierto texto y o autor apuntan a valores filosóficamente bien conceptuados como son la coherencia y la verdad. Si seguimos a Normore, la tarea del historiador filosófico es recurrir al texto para explicar las afirmaciones hechas por el autor, dando por sentado al menos parte de lo que impulsa a los autores de esos textos como intenciones distintivamente filosóficas. Si bien Normore sugiere, cito, coherencia y verdad como los objetivos de los filósofos, hay buenas razones para preguntarse si estos son los únicos valores epistémicos. En este sentido, uno podría querer entender los valores filosóficos de un texto de una manera más amplia, para incluir toda una variedad de objetivos en los intentos de formulación de casi cualquier argumento filosófico. Como historiador se busca dar sentidos a los registros históricos, pero como historiador de la filosofía se da prioridad a los argumentos filosóficos que pueden rastrearse en los textos que conforman el registro histórico. El hecho de que la historia de la filosofía busque presentar lo que cuenta como la intención filosófica de un autor es lo que autoriza ciertos tipos de movimientos interpretativos, los que privilegian los hechos que iluminan las relaciones racionales en términos generales entre proposiciones y por lo tanto proporcionan razones para sostener, rechazar una tesis o pensar o actuar de cierta manera. De manera muy general y resumida, la propuesta de Normore asume las siguientes tesis metodológicas. Comparto pantalla. A ver si se ve. No se ve. Ahí está. Se ve, ¿no? 1. Los objetos de investigación de los historiadores de la filosofía son los textos. 2. Los tipos específicos de textos que interesan a los historiadores de la filosofía son aquellos en los que encontramos argumentos filosóficos. 3. Debemos concebir los argumentos filosóficos como artefactos lingüísticos vinculados a ciertos objetivos que incluyen, pero quizás no se limitan a valores como la coherencia y la verdad. 4.
debemos concebir el texto en estudio como parte de una serie más grande de cadenas textuales. 5. Debemos concebir el texto en estudio como el producto de un autor en un contexto. Y 6. El texto en estudio, aunque es producto de un autor en un contexto, puede tener implicaciones teóricas más allá de las que el autor mismo especificó. ¿Cuáles, entonces, deben entenderse son las tareas del historiador de la filosofía? La respuesta a esta pregunta podría beneficiarse de algún reconocimiento conceptual como el siguiente. A ver si aparece. Ahí está. Ahí está. Sandra, ¿estos son de quién? ¿Estos son del...? Se llama Calvin Northmore. Ese es un autor de ese texto, que es un handbook de metodología de la historia, metodología de la filosofía, y él tiene un artículo sobre cómo hacer historia de la filosofía. Y es un poco el portavoz de esta corriente que estoy tratando de presentar, que se llama pluralismo metodológico. El autor se deletrea como suena, N-O-R-M-O-R-E, Northmore. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos reconocimientos conceptuales iniciales que presupone este autor? A. Implícita o explícitamente, los esfuerzos de los historiadores siempre pueden entenderse como intentos de responder un conjunto de preguntas. En términos generales, estas preguntas definen la tarea del historiador. B. El intento del historiador de cumplir su tarea toma la forma de una reconstrucción, en un sentido suficientemente amplio como para incluir narraciones. Y C. Existen diferentes tipos de tarea cuya realización requiere acatar diferentes principios, es decir, cada tipo de reconstrucción se basa en un enfoque distintivo. Si un enfoque específico es adecuado, lo es en función de su capacidad de producir una reconstrucción en la que las preguntas que definen la tarea del historiador, en ese o para ese caso, se responden satisfactoriamente. Entonces, las nociones de pregunta, tarea, enfoque, reconstrucción, se pretenden utilizar de una manera algo técnica y requieren ciertos comentarios. Por ejemplo, aunque no hay nada que impida en principio que el número de preguntas pueda ser, digamos, abultado y guiar así las reconstrucciones, el número de diferentes tareas, ¿sí?, que tales preguntas circunscriben tiene que ser acotado. Las diferentes tareas requieren a su vez diferentes tipos de enfoques, y estos últimos se definen a partir de ciertos principios. A saber, Northmore detalla los siguientes. 1. Principios para la elección de datos. 2. Principios para la interpretación de los datos. 3. Principios para establecer conexiones históricas, conexiones filosóficas o inferencia sobre la base de los datos seleccionados e interpretados. Se ha enfatizado que un cierto enfoque de la historia de la filosofía analítica, aquel según el cual hay un conjunto de principios sobre la base de los que procede una cierta reconstrucción histórica, es adecuado en relación con el conjunto de preguntas que definen la tarea del historiador para ese caso en particular. Por esta razón, la capacidad de reconocer la naturaleza de la tarea en cuestión en cada caso es crucial. Es así como los defensores de una metodología pluralista han identificado por lo menos 6 tareas que parecen ser centrales, aunque presumiblemente no exhaustivas, de la práctica de los historiadores de la filosofía. A saber, ahí aparecen: la reconstrucción racional, la contextualización, la historia doctrinal, la historia disciplinar, el tema filosófico y la narrativa genealógica. El propósito de la historia doctrinal es mostrar cómo una determinada doctrina filosófica se ha desarrollado a lo largo de los años a través de uno o varios autores.
En la historia disciplinar, en cambio, el historiador considera cómo los miembros de una comunidad epistémica conciben la relación de esa disciplina con el resto de la empresa del conocimiento. El tema filosófico es cualquier aspecto de una doctrina o teoría filosófica considerado independientemente de sus raíces disciplinarias, y en contraste con la historia doctrinal, es esta una investigación temática que no requiere que los textos bajo consideración estén relacionados causalmente. Finalmente, en la narrativa genealógica, los tipos de preguntas que guían estas narrativas a menudo responden a preocupaciones existenciales, es decir, a preocupaciones sobre el significado, la esencia o las perspectivas de una disciplina, o el lugar de una determinada preocupación o esfuerzo dentro de ella. Obviamente, para ver cómo esta metodología funciona, habría que mostrar algún ejemplo de aplicación específica. El ejemplo tendría que ser el de una investigación histórica de un tema relativamente bien circunscripto. El mismo tema puede abordarse con una serie de preocupaciones diferentes en mente, y la diversidad de las preocupaciones se resume principalmente en los tipos de preguntas que se pueden formular. Intentando adaptar lo que algunos defensores del pluralismo metodológico construyeron como ejemplo de una investigación histórica de un tema para un filósofo no analítico, podemos tratar de reconstruir ahora una investigación histórica sobre preguntas a formular sobre, y el tema sería este, la lógica del primer Wittgenstein o la lógica del Tractatus. El ejemplo pretende relacionar preguntas específicas cada una de las 6 tareas antes mencionadas. Entonces, 1, o la primera, ¿cuáles fueron los puntos de vista de Wittgenstein sobre lo que él llamamos validez? Tarea de reconstrucción racional. ¿Qué quiso decir Wittgenstein con trascendental cuando afirmó que la lógica es trascendental? Tarea, contextualización. ¿Fueron las opiniones sobre la noción de tautología de Wittgenstein influyentes en el siglo XX? Tarea, historia doctrinal. ¿Cómo impactaron las opiniones de Wittgenstein sobre el alcance, el método y el lugar de la lógica en el desarrollo de la disciplina? Tarea, historia disciplinaria. ¿Cómo se comparan las opiniones de Wittgenstein sobre la lógica con las de sus predecesores inmediatos, en especial Frege y Russell? Tarea, investigación temática. Y finalmente, ¿cómo influyeron los puntos de vista de Wittgenstein sobre la lógica en los primeros filósofos analíticos? ¿Y fue eso bueno o malo para la lógica? Tarea, narrativa genealógica. La propuesta, obviamente, es provisional y debería seguir como punto de referencia de una exploración más amplia. Los defensores de una metodología pluralista admiten que la lista de tareas identificadas en el ejemplo no es definitiva ni presumiblemente exhaustiva, pero sí creen que una cosa es clara. Si tuviéramos que preguntar qué constituiría un enfoque adecuado para cada una de las tareas identificadas provisionalmente, en cada caso obtendríamos una respuesta diferente. Aunque habría que identificar los principios que pueden subyacer a cada enfoque, afirman, es al menos razonable suponer que el ejercicio sería fructífero. Por ahora, todo esto, en mi opinión, no pasa de ser un mero juego discursivo con una alta dosis de escolasticismo. ¿Qué resulte, en definitiva, está por verse? A manera de conclusión, permítanme señalar algunos supuestos y lugares comunes que también suelen estar asociados implícitamente con la investigación en la historia de la filosofía en general, pero más específicamente con la historia de la filosofía analítica. Supuestos estos que la desacreditan usualmente ante los ojos de algunos. En primer lugar, existe la opinión de que para estudiar su historia uno debe estar convencido de que la filosofía analítica está moribunda o está ya muerta. Esto constituye una opinión según la cual la única tarea que queda es registrar los aciertos y errores de las filosofías analíticas, sus contribuciones, digamos, a un cementerio de las ideas. En segundo lugar, está la idea de suponer que las consideraciones históricas pueden reemplazar las filosóficas, no solo complementarlas. Esto podría basarse en un cierto escepticismo general sobre el valor de la filosofía y a veces también
en la idea de que es posible reducir la filosofía a factores psicológicos, sociológicos o políticos que luego pueden estudiarse históricamente. La determinación de los mecanismos sociológicos, por ejemplo, para la aceptación de los postulados filosóficos, reemplazaría el análisis lógico y las explicaciones y o justificaciones vía la construcción de argumentos. Aquí nos encontramos a menudo con descendientes directos de los psicologistas o historicistas rechazados y combatidos por Frege en los orígenes de la tradición analítica. Desde el punto de vista del historiador de la filosofía analítica podría verse como subordinada a la historia de la filosofía. Filosofía analítica es en sí misma una tradición histórica. Asumir esto plantea precisamente las preguntas que deben investigarse mediante el estudio de las tradiciones anteriores. De hecho, su unidad y coherencia no son de ninguna manera tan claras como algunos han creído. La aparente fragmentación de la tradición analítica y la creciente autoconciencia entre sus practicantes en cuanto a su naturaleza y fundamento solo refuerzan la necesidad de una historia propia de este tipo de filosofía, o quizás mejor, de este tipo de práctica filosófica. Creo personalmente que, de hecho, hay un buen número de historiadores de la filosofía analítica que están motivados en parte por la convicción de que la tradición analítica, aun quizás cuando haya tenido algunos giros desafortunados, esto no significa que no tenga futuro. De hecho, reflexionar sobre su historia de una manera sistemática y filosóficamente perspicaz puede constituir un intento de volver a encarrilarla, o, de manera más general, puede ser un buen intento de enriquecer a esta corriente de pensamiento en lugar de reemplazarla. Gracias. Perdón, es un poco largo, un poco demasiado, lo sé, pero gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, Sandra. Yo estaba anotado por preguntas. Andrés también quería hacer una pregunta y van poniendo ahí en el chat. ¿O quiere Andrés vos primero antes que yo? Bueno. A mí me gustó mucho, tengo un montón de preguntas. Me acuerdo que en algún texto, no sé si era de una profesora que decía, bueno, cuando enseñen a Quine va a haber el problema de que, o sea, va a ser parte de la historia de la filosofía y va a ser una historicista que, bueno, va a quedar ahí historizado. Lo que a mí me parecía interesante de pensar es si esta historia de la filosofía analítica es historicista o no, en el sentido de que, además, si es que es interna o externa, porque ahí está, me parece, el asunto. Yo hago una reconstrucción digamos, del campo, digámoslo así, en términos de Bourdieu, un campo del analítico, digamos, ¿sí? Eso en sí no es, eso sí es histórico, pero no llega, bueno, sí, sería bueno, pero ¿para qué lo nombrar al otro si la verdad es histórica? Bueno, ponele, pero bueno, porque el concepto de tautología, bueno, yo puedo decir que uso, en filosofía analítica incluso los filósofos analíticos muchas veces se han remitido hasta, bueno, me acuerdo del texto siempre de Schlick, digamos, que se usan la tradición también como una nariz de cera, pero particularmente te quería preguntar si que yo no he visto, y quizás esté en alguna de esas premisas del pluralismo, pero no está clarísimo ahí, si es que si es que vos ves que hay una historia interna o externa. Si yo estoy haciendo una historia de la filosofía analítica, en la medida en que quiero estudiar no solamente lo que han dicho los filósofos analíticos, sino en qué contexto sociológico, político, etcétera, lo han dicho. Porque ha habido muchos trabajos no analíticos de filosofía analítica, ¿no? Me acuerdo de ese de Hacia las heladas, ¿cómo es? Laderas de la lógica, donde se critica un poco al positivismo, y también se lo, digamos, recupera en su aspecto político, y también le hace una especie de crítica inmanente de que sus intentos, sus valores políticos han ido quedando lavados, ¿verdad? Esa es la tesis de Shaping, creo que, ¿no? Steve Shaping, creo que. Bueno, o sea, muchas veces le han hecho una historia a la filosofía analítica, no de lo analítico. Ahora estas reconstrucciones son reconstrucciones más bien interna. ¿Se te ocurre algún filósofo analítico que haya dicho, pero esto tiene que ver con estas cuestiones políticas, contextuales, sociales, etcétera? Yo no creo que no sé. Esa es mi pregunta primera, después ya. Bueno,
Hay varias cosas. Yo creo que hay ciertas consideraciones sobre la filosofía analítica que le caben la generalidad de la ley, digamos, que le caben el hecho de ser filosofía producida en determinada etapa histórica, relativamente reciente, ¿sí? Y que por lo tanto tiene, en todo caso, las mismas dificultades que tiene la historia de la filosofía en general, cualquiera sea esta, ¿sí? Tiene una particularidad, que en general cuando hablamos de historia de la filosofía, el recorte temporal es externo, ¿sí? O sea, qué sé yo, el hecho de que la caída de Constantinopla significó el fin de la Edad Media es un punto histórico, y lo que se produjo filosóficamente antes o después cae del medioevo o de la modernidad. Pero en cierto sentido, digamos, es externo, totalmente externo a la, podemos decir, historia interna o el desarrollo interno de la filosofía. Algo es medieval o algo es ya renacentista o moderno, de acuerdo, digamos, cronológicamente a los autores involucrados. En el caso de la filosofía analítica hay un periodo histórico, como dije, relativamente reciente, podemos, bueno, también es materia de discusión dónde está el origen, ¿sí? Algunos asocian a la figura de Frege, ¿no? Básicamente Michael Dummett es el que intentó poner a Frege dentro de esa seguidilla, sin duda tiene mucho que ver, pero digamos otros creen que realmente la filosofía analítica es filosofía russelliana o filosofía a partir de Russell, es decir, filosofía que se genera básicamente a principios del siglo XX. Bueno, Yo me refiero a cuestiones como, por ejemplo, la Guerra Fría, en el caso del libro que yo estoy nombrando. sí, a eso iba, a eso Que, iba. Hasta donde yo conozco, y por ahí si lo encuentro rápidamente, comparto el dato, el libro que de manera sistemática se ocupa de eso, y es no tanto de la filosofía analítica, sino de la filosofía hecha en Inglaterra, básicamente en la primera mitad del siglo XX, es este. claro, No, este es el de Kant, perdón. Es de la misma editorial, ya lo encuentro. claro, porque uno piensa también que se ataca al hegelianismo, que tiene una explicación, digamos, y esta caricatura de Bradley está relacionado. Este texto No, está bien. lo que hace es estudiar las implicaciones culturales y políticas que tiene la génesis de la filosofía analítica en determinada época y en determinado lugar. Por ejemplo, la primera parte está dedicada a ver cuál es la reacción de los filósofos analíticos frente a el fenómeno del nazismo, ¿sí? ¿Por qué básicamente la filosofía analítica estuvo asociada a una reacción fuerte, ideológica fuerte en contra del nazismo, que obviamente coincide con el momento histórico, el auge del nazismo en la Europa continental, con el desarrollo de la llamada filosofía analítica temprana? Y también estudia cómo y por qué luego hay un cambio que tiene que ver básicamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial y los cambios culturales que se dan básicamente en la filosofía analítica británica, ¿sí? O inglesa, yo diría, y ideológicamente lo que eso significa, ¿no? Sabemos hoy en día que muchos de los filósofos analíticos de esa época colaboraron fuertemente con, por ejemplo, el Foreign Office, fueron espías, fueron consejeros de ministros y cosas. El caso por ahí más conocido es el caso de Popper, ¿no? Como consejero de Margaret Thatcher, y cosas de esa naturaleza. Bueno, hasta donde yo conozco, el único texto sistemático que analiza eso es ese. Seguramente hay muchos escritos y demás sobre ese tema, y obviamente debe tener alguna relación. También es cierto que hay una historia de la filosofía analítica en lo que yo a veces de una manera un poco jocosa llamo las colonias, ¿no? O sea, la filosofía analítica en los Estados Unidos y la llegada después del año 30 y tanto, también como producto del nazismo y de la inmigración a los Estados Unidos, y la imbricación que se dio con el pragmatismo local y todo lo que eso significó, ¿sí? Acabamos con Javier Castroalbano, algunos de ustedes lo conocen, de entregar un proyecto para seminario para el próximo año que es sobre positivismo lógico, y entre las cosas que nos proponemos analizar es un poco cuestiones políticas asociadas al positivismo lógico, ¿no? Y toda
por ejemplo, la batalla de Carnap con el macartismo en los Estados Unidos también tiene, obviamente, o puede tener que ver con el contexto. Ahora, ¿cómo considerar eso desde el punto de vista interno de la disciplina? Qué sé yo, eso también es otra cuestión, ¿sí? Hay determinados escritos de filósofos analíticos del pasado que se han ocupado en parte de eso, ¿no? Andrés conoce bien el libro de Sluga y sabe que toda la primera parte es la ubicación de Frege dentro de un contexto que no es el que nos habitualmente aprendimos a través de Dummett, ¿sí? Sino es el contexto del neocantismo, el contexto de cierta ideología, digamos, de tipo prusiano, su relación, o la relación de Frege con ciertos circuitos antisemitas, ¿sí? Eso es bien conocido. Es decir, toda esa contextualización se hace, me parece, cuando la reconstrucción racional es acompañada de esta reconstrucción histórica y de esta contextualización que de alguna manera no sustituye la reconstrucción racional, pero digamos, en cierto sentido te da una visión de conjunto. Ahora, el punto es ver cuánto de cada cosa pongo en la ensalada, por así decirlo. Cuánto de reconstrucción racional, cuánto de reconstrucción histórica, cuánto de historia del canon filosófico y demás. A mí me interesa mucho el tema de la historia de la filosofía analítica porque creo que es un desafío. Y también creo porque los que hacen historia de la filosofía analítica son analíticos por formación. Entonces, en algún sentido, ahí hay un sesgo, me parece, digamos, a los que les interesa estudiar los sesgos cognitivos, que genera ciertos relatos internos de la filosofía analítica, por ejemplo, el de Soms es el ejemplo más típico, que son, digamos, por ahí vistos desde fuera, no sé si objetables, pero problemáticos, ¿no? Entonces me parece que es un esfuerzo interesante. Y además, digamos, hay interés de la propia comunidad contra su historia, ¿sí? Yo cuento como anécdota que a mitad de año el grupo nuestro de SADAF, como todos, fue publicitado en las redes sociales. Y de buenas a primeras me llegaron 500 mails preguntándome sobre un seminario sobre los orígenes y la historia de la filosofía analítica. Nunca se me hubiera ocurrido que había tanta gente interesada por la historia de la filosofía analítica. Bueno, digo, de alguna manera me parece que es una inquietud que está presente y que, bueno, no sé, a mí me parece que vale la pena estudiarlo. Ahora, toda esta parafernalia metodológica, idas y vueltas y discusiones, son interesantes. Yo las traje a colación hoy porque el tema es metafilosofía y son sin duda de carácter metafilosófico, pero bueno, no sé, digamos... Parece una especie de, como decimos, abrir el paraguas, digamos, porque están haciendo algo que no es tan correcto para la filosofía analítica, entonces no, bueno, pero miren cómo lo hacemos. Y ahí están todas las variables bastante mezcladas, me parece, y eso me parece que es interesante que lo mostré, porque hay un intento de hacerlo analítico, que por ahí, y además sobre todo la cuestión esta de que por ahí la filosofía analítica también se ha pensado, bueno, que Quine refuta a, digamos, ponerle a los dogmas, ¿verdad?, del empirismo, o sea, como si fuese interno todo, ¿sí? Como que se pudiesen los mismos, o sea, o Popper, que dentro y fuera de ahí, qué sé yo, se atribuye a la destrucción del círculo, o sea, como que siempre se han pensado como historia de idea, digamos, en el sentido malo, ¿sí? Como que estuviesen discutiendo y la historización, o sea, hacer la historia no implica solamente historización, no necesariamente implica, realmente uno pone historización y sociologización hasta el punto que convenga, tampoco anular, digamos, la especificidad. Pero entonces ahora tengo anotado a 550 personas, no, mentira, tengo anotado a Andrés, a Cristina, y después vamos siguiendo, ¿sí? Andrés. Estás muteado. Ahí está, ya está. Bueno, Sandra, me ha gustado mucho tu charla, muy, muy clara y muy, muy interesante. En realidad, te quiero hacer 3 preguntas, vos que estás en esto. La segunda, en realidad, la tercera tiene que ver con algo que has dicho sobre el final y que me ha llamado la atención. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, a ver, te las hago todas juntas y vos me vas diciendo como quieras. Digamos, ¿cómo ha impactado el hacer historia de la filosofía analítica en el desarrollo de la filosofía analítica? Esa sería como mi primera curiosidad. Lo segundo que te quería preguntar, vos que estás en tema, es si has visto diferentes historias de la filosofía analítica
que cambien, así sea parcialmente, el canon. O sea, que ubiquen a ciertos filósofos adentro y otros que no. ¿Cuáles serían las razones de eso? Y la tercera en realidad no tiene que ver demasiado con esto, pero sí sobre el final has hablado de giros desafortunados, y me ha dado curiosidad y quería saber cuáles pensás vos que son los giros desafortunados. Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, de me ha alguna gustado manera mucho, te vuelvo a decir la verdad, lo que has comentado. Bien, a ver, creo que se pueden conectar las tres cosas. ¿Cómo ha influido en el desarrollo? Acá hay que tomar posición y hay que decidir si efectivamente la filosofía analítica es algo que nace a principios del siglo XX, como dice Peter Hacker, a orillas del río Cam, ¿sí? ¿No? Es el río que atraviesa la Universidad de Cambridge. Es decir, como en el seminario hace poco Alberto dijo, en una banqueta donde se sentaban Moore y Russell a tomar el té, si nace en ese contexto o si, digamos, consideramos algo un poco más amplio. Sin ningún lugar a dudas que Cambridge de primera mitad del siglo XX, o por lo menos de las primeras 3 décadas del siglo XX, era el centro básico en donde se asoció a eso. Sin embargo, digamos, eso se expandió y se fue hacia varios lugares distintos y tuvo varios centros alternativos y tuvo influencia alternativa. Ahora, ¿hasta dónde llega eso? Cierta historia oficial dentro de la filosofía analítica dice que el movimiento analítico como tal se puede ver como extendiéndose hasta los años 70, ¿sí? Y básicamente en una suerte de declinación en el cual, luego de superada la etapa de lo que sería la posguerra y el análisis conectivo, el Strawson o los oxonianos haciendo análisis lingüístico y demás, vino una etapa en donde, bueno, determinados autores intentaron hacer cosas ligadas a la filosofía, pero ampliando temáticamente los horizontes. O sea, empezaron a hacer cosas que tenían que ver con la política, por ejemplo, con la ética. Esto es discutible porque si ponemos entre los padres fundadores a Moore, Moore hizo ética desde principios del siglo XX, o si algo, por algo se lo conoce a Moore, es por eso. Con lo cual todas estas clasificaciones son un poco... Pero bueno, si aceptáramos eso, si aceptáramos que, digamos, la corriente analítica como tal, ¿sí? No la tradición ampliada, en el sentido de pertenencia por alguna relación que puede ser parecido de familia o alguna explicación de ese tipo, bueno, entonces la historización de eso, ¿sí? Es posterior a los años 70, ¿sí? Y se da sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XX y lo que llevamos del XXI, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa historización, ¿sí? Lo que hace es tratar de recomponer cierta temática como temática analítica propia. Ahora, ¿cuánto ha influido dentro de lo que se produjo? Bueno, tiene que ver con lo último, ¿sí? Si uno considera que hasta los 70 hay filosofía analítica porque, por ejemplo, se practica la filosofía a partir de alguna idea de análisis filosófico y luego de eso desaparece y, por ejemplo, se pueden considerar analíticos a los filósofos experimentales que desdeñan toda la idea de análisis filosófico, o si querés, vía la naturalización de la filosofía, que dio lugar a toda esta auge de filósofos de la mente y demás, digamos que de análisis ni conceptual, ni lógico, ni lingüístico tienen poco. Bueno, ¿cuánto influyó la historia en el desarrollo de eso? Influyó porque se sienten parte de una comunidad, no mucho más que eso. Y en todo caso ahí se generó la historia como parte de lo que hacen los filósofos analíticos, y reconocen que, bueno, sí hay unos señores que se encargan de hacer nuestra historia, nos sentimos identificados porque alguna vez leímos esos autores, pero hasta ahí llega la influencia. No mucho más que eso, ¿sí? Por eso, digamos, quizás pasa esto que yo digo al final, se la está viendo a la filosofía analítica como tal, como una suerte de pieza de museo dentro de una tradición ampliada, y que algunos se encargan de historizarla, por así decirla, de contarnos la historia, de generarnos una narrativa. ¿Cuántas
particiones hay sobre de dónde viene y demás? Muchas, ¿sí? Por ejemplo, solo para darte un ejemplo, yo no tenía muy en claro, y de una manera un poco fortuita, este año en el seminario de Sadaf, empezamos a ver el enfoque, en parte sugerido por un trabajo de Michael Friedman del año 2000, pero que tiene varios adeptos, según el cual el origen de la filosofía analítica no está en la reacción de Moore y Russell contra el idealismo, contra el hegelianismo de Bradley, sino está en una partición de aguas interna al neocantismo. Y básicamente lo que Friedman hace en ese libro estupendo es mostrar cómo en el neocantismo, básicamente en las figuras de Cassirer y de Heidegger, hay una partición interna que da lugar a que se abre una rama a través de Carnap a la que se denomina filosofía analítica. Y Carnap es de alguna manera el lazo con lo que viene después, pero con lo que viene después en los Estados Unidos, ¿sí? Friedman recupera eso desde un filósofo analítico que está haciendo historia, pero está haciendo historia desde una posición, y su posición es la de un analítico en los Estados Unidos, ¿sí? O sea, ¿qué pasó en el continente y qué pasó en Gran Bretaña? Queda por fuera de ese análisis, ¿sí? ¿Qué pasó en Gran Bretaña? Bueno, en Gran Bretaña pasó que evolucionaron hacia un tipo de análisis que es el de los positivistas, que estaba asociado a ciertas cosas que no pasaban en Gran Bretaña, sino en el centro de Europa, en Viena, básicamente, y que como contrapartida de eso estaba el análisis, o el tipo de análisis que practicaban gentes como Susan Stevens o Moore, que era un análisis no reduccionista, con anclaje en el sentido común y demás, y que se oponía al análisis de tipo positivista propio del Círculo de Viena. Y después que vino, y bueno, otra historia, los oxonianos, y en medio de todo esto además hay que ubicar al segundo Wittgenstein, que no es fácilmente ubicable en toda esta tradición. Entonces depende de dónde se cuenta de una manera distinta, ¿sí? Decir que Frege no tuvo que ver con esto es obviamente falso, porque no hay ese primer enganche de la filosofía analítica, no hay tractatus, no hay ese primer enganche sin, digamos, la agenda de la semántica filosófica que Frege puso, de alguna manera. Pero también es cierto que su influencia reapareció después de la guerra, digamos, y cuando se empezó a estudiar esto de manera histórica, cuando Dummett lo pone en juego y reconstruye, digamos, el personaje en cuestión, ¿sí? Entonces, la historia de la filosofía analítica es realmente compleja, porque es compleja la historia del siglo XX, ¿sí? Yo sé muy poco, pero si tuviéramos que hacer historia de la tradición fenoménica, o del marxismo, o del neotomismo, probablemente nos encontraríamos con situaciones similares. Entonces, me parece que es interesante verlo, o interesante recomponerlo, porque, bueno, si uno se siente parte de esa tradición, quizás en lugar de asumir acríticamente ciertas narrativas, por ahí tenga algo que decir, ¿sí? Por ejemplo, nos han enseñado, junto con los primeros palotes, que Quine terminó con la distinción analítico-sintético, ¿sí? Pero bueno, Strawson dijo algo que, como hace poco me recordó Alberto Moretti, no está tan mal, sobre que en realidad no es tan así, ¿sí? Entonces, digamos, si uno lo empieza a ver en ese contexto, quizás la leyenda de que se terminó con la distinción analítico-sintético y que el autor de ese crimen fue Quine, bueno, uno empieza a moligerarla, ¿no? Entonces, ¿cuánta bolilla le dieron los filósofos analíticos a lo que Quine hizo? Bueno, algunos sí, otros no. La cosa está mucho más matizada. Y esto que digo al final de salirse del camino, o descarriarse o demás, bueno, yo siento en algún sentido que hay algo así como una idea, algo así como analítico de hueso colorado, ¿sí? Como se dice. Y en la medida en que eso se identifique con el análisis, y yo creo que básicamente con el análisis lógico, porque mi idea de lo que es el análisis lógico incluye el análisis lingüístico, en la medida en que uno rechace eso, sobre todo en ciertas versiones extremas de naturalización y demás, y ciertas reivindicaciones de, digamos,
metafísicas especulativas en un sentido acrítico y demás. Bueno, en algún sentido eso son, y la proliferación de ismos, ¿sí? Que son tan comunes a fines del siglo XX y en la actualidad, o estos intentos de mezclar lo analítico con algún otro. Entonces, lecturas analíticas de Hegel, de Marx, qué sé yo, de todo el mundo. En algún sentido eso creo que, sin pensar que la tradición desapareció, significa que no es la etapa del cenit, digamos, no estamos en la cúspide. Entonces, bueno, un poco, de una manera un poco drástica, decir que hay ciertas cosas que se descarriaron, quizás no se descarriaron, sino simplemente que se transformaron en otra cosa, y así pasa con las tradiciones filosóficas, y no hay mucho más que decir eso. ¿Sí? No sé si me quedó algo fuera de las tres cuestiones, pero más o menos... Perfecto. Están las tres, gracias, Sandra. Cristina, ¿se ha anotado? Sí. Bueno, gracias, Sandra. La verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido como una mirada bien compleja, que ha mostrado todos los matices de este tema, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho tu exposición. Un poco mi pregunta ha quedado respondida porque iba muy por el lado de Andrés, esto de si creías que se revisaba este supuesto de que la filosofía analítica tenía esa visión ahistórica. Entonces me parece que ya ha quedado como bastante contestada, y justamente en eso me parece que uno ve la riqueza y la complejidad de que la historia de la filosofía no es tampoco un museo, sino que vamos resignificando esas cuestiones, ¿no? Me gusta mucho por eso el planteo. Bueno, entonces te pregunto algo que también tiene que ver con lo que has dicho. Esta concepción de Rorty sobre la historia de la filosofía, que no es la misma que la historia de la ciencia, en la que están claros cuáles son los hitos y los pensadores, que para él es como algo bastante subjetivo la elección de quienes tienen esta supremacía de estar en la historia de la filosofía, ¿no? Él, algo así como dice en algún momento, como la historia la escriben los vencedores, también quien escribe la historia de la filosofía va a seleccionar. Vos has nombrado algo de los sesgos, entonces, ¿pensás que ocurre esto también con la historia de la filosofía analítica, que realmente hay cuestiones subjetivas también que van condicionando esa historia? Sí, sin duda. Bueno, vuelvo al ejemplo, a mí me parece muy gráfico, o sea, este libro de Friedman, ¿sí? A ver, creo que lo debo tener acá, pongo en pantalla la portada. Lo encuentro rápidamente. Es un clásico, no por ahí demasiado leído entre los historiadores, creo que lo borré de mi nube porque ocupaba ya demasiado espacio, pero bueno, no importa. El texto es básicamente escrito en el 2000, y lo que muestra es esto, digamos, la idea de que la filosofía analítica surge de una partición interna de la filosofía alemana de fin del siglo XIX, en especial del neocantismo, ¿sí? Y surge, digamos, en contra de la idea o del relato o de la leyenda que la filosofía analítica surge a orillas del río Kant, es decir, con la reacción antiidealista de Moore y Russell, ¿sí? Entonces, ¿hay un sesgo en eso? Claro, sí que hay, porque la filosofía analítica americana es heredera directa del neopositivismo, y el neopositivismo tiene que ver con Carnap, básicamente, que fue el mayor, no el único, pero el mayor de los difusores del neopositivismo en los Estados Unidos, ¿sí? Y Carnap era un neokantiano por formación. Era neokantiano por formación. Hay quienes dicen, yo no sé tanto, pero quizás se pueda matizar, que el Aufbau, el famoso Aufbau de Carnap, lejos de ser un texto asociado a lo que podríamos llamar una tradición fenoménica, analítica, o sea, lejos de venir por influencia directa de Russell y de nuestro conocimiento del mundo exterior y demás, cosa que es discutible porque el propio Carnap en su autobiografía dice que Russell ha sido una influencia importante. Hay muchos que creen
que Laubach es básicamente un texto o de cuna neokantiana, otros como, ahora no me acuerdo, este fenomenólogo que creo que es puertorriqueño además, bueno, no importa, que es de influencia fuertemente husserliana. Ahora, probablemente Laubach sea una combinación de todo eso, ¿sí? Entonces, depende de cómo lo leamos, depende del sesgo, depende de la posición, vamos a reconstruir la historia y vamos a reconstruir los movimientos internos dentro de esa corriente, ¿sí? Quizás los intentos de algunos, como por ejemplo Vini, de pararse en el método del análisis, sea algo que por ahí puede decir, no importa, está bien, puede ser que haya influencias neokantianas, puede ser que haya influencias que vienen de la reacción frente al idealismo, puede ser que también haya metido ahí el empirismo tradicional británico en la versión russelliana, pero lo que todos hicieron fue análisis. Bueno, el problema que tiene eso, y que muchos han criticado, que análisis también hizo Platón, que análisis también se encuentra en la historia de la filosofía analítica, en muchos otros autores, no solo en los analíticos del siglo XX, digamos. Entonces, bueno, qué sé yo, tendríamos que admitir como filósofos analíticos a muchos otros, Aristóteles, ¿sí? Por ejemplo, y entonces obviamente el concepto de filósofo analítico se diluye, digamos, como marcando este tipo de filosofía. Entonces, claro, creo que hay sesgos, creo que esos sesgos no solo son de quienes lo cuentan desde fuera, que son de otro tipo los sesgos, ¿sí? Por ejemplo, los que lo cuentan desde fuera por ahí critican el ahistoricismo, no viendo que en el fondo los analíticos también estuvieron interesados por la historia, más allá de todas estas bromas humoradas o frases irónicas que yo señalé al principio, ¿sí? Russell estuvo interesado por la historia, escribió un libro sobre Leibniz, escribió una historia general de la filosofía, digamos a su manera, pero él escribió. Sin duda, digamos, hay preocupación por la historia, pero sí es cierto que en términos generales la lectura historicista clásica, por ejemplo, del idealismo alemán o de corrientes, digamos, que por lo menos en las leyendas que nos han contado, ¿sí? Quienes no nos especializamos en eso, son parte del núcleo central, bueno, los filósofos analíticos no la tuvieron. Entonces, claro que hay sesgos tanto desde fuera, de los que cuentan lo que Santiago llamó una historia externa, como los que lo cuentan desde adentro, ¿sí? Una cosa es contarlo desde las metrópolis y otra cosa es contarlo desde las colonias, ¿sí? La propia historia de la filosofía analítica. ¿Capaz que te referías a Nery Castañeda? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Nery Castañeda? Rosado, Guillermo Rosado, y tiene un segundo nombre. Bueno, es un fenomenólogo. Handok, algo así. Handok, ese, exacto. Tiene ¿Cuál? un libro sobre el Aufbau, donde trata de mostrar que el Aufbau es un texto muy asociado a la fenomenología husserliana. ¿Por qué cada una de las cosas? Obviamente eso es parte de la tesis y del sesgo, ¿no? que cada uno de estos autores tiene. Pero sí, la pregunta es, claro, sí, hay sesgos sobre cómo contar la historia. En general creo que los hay respecto de cómo se cuenta toda la historia de la filosofía, y en particular la de la filosofía analítica, en la cual, digamos, no está claro bien, ¿sí? Para algunos no está claro si es un tipo de filosofía, ¿sí? o es más un tipo de práctica filosófica que de filosofía en sí. Pero bueno, eso ya es otra discusión metafilosófica sobre la filosofía analítica. Claro, que tiene que ver con cómo concebimos la filosofía, cómo vamos a definirla, ¿no? Sí. Entonces va determinando los caminos a seguir. Sí. Y en esa dirección te quería preguntar si te parece que esta propuesta del pluralismo metodológico, de que los objetos de la historia de la filosofía son los textos, si te parece que introduce como algún principio de objetividad, porque por ahí evaluar los textos nos permite ver cuál ha sido el impacto, la recepción que ha tenido, entonces tal vez ahí teníamos como un elemento más objetivo. ¿Cómo lo veías? Eso es lo más claro, me parece, digamos, el hecho de decir, bueno, las intenciones cuentan, hay que hacer un tipo de reconstrucción que sea, digamos, no unidimensional, sino que tenga en cuenta varias cosas, pero la materia prima, lo que tenemos, la base, son los textos. Y los textos se juzgan respecto de ciertos valores epistémicos, ¿sí?
Si es solamente la coherencia y la verdad, no sé, podrían agregarse otros, pero lo básico son los textos. Y la idea es intentar en los textos ver la trama discursiva, ¿sí? Cuando esa trama discursiva es reconstruible fácilmente en términos argumentativos o se ven conexiones, mejor. En algunos otros, probablemente en algunos otros textos o algunos filósofos sea más complicado hacer eso. No creo que quienes nos han dicho que nunca han argumentado no lo hayan hecho. Sí, atrás tuyo veo a Nietzsche, creo reconocer, ¿sí? Y Sí, suele ahí ser está. un lugar común decir que, bueno, no hay argumentos ahí. Sí los hay, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que obviamente no está el punto sobre eso, ¿no? Y esos son ciertos lugares comunes que uno tiene y que, digo, algo de verdad llevan, pero son generalizaciones. Entonces, si uno quiere meterse en serio, hay que tratar de matizarlas, ¿no? Y sí comparto, me parece que lo más claro en esta especie de discurso así bastante escolástico, ¿no?, que tienen estos metodólogos, lo claro es apuntar hacia que el texto es el material de base y que la historia de la filosofía tiene como objeto de estudio algo muy particular, ¿sí?, que es ese objeto cultural que son el reservorio de los textos filosóficos, ¿no? Eso me parece claro. Iván tiene una pregunta. Sí. Yo me noto después. Gracias. Muy bueno, Sandra, la verdad que perdón por llegar tarde, pero me parece súper interesante. Mi pregunta va a una cuestión del pluralismo metodológico, de que en un momento dijiste de esto, de que hay una selección de los datos dentro del texto. Sí. Y me ha llamado la atención que históricamente se usa el término dato, y quería saber si hay alguna conceptualización de qué es lo que se considera dato y qué es lo que no se considera dato. Bueno, ahí funciona como principio. Lo que dicen no es qué datos tenés que tener en cuenta, sino que tenés que tener ciertos principios para decir, bueno, estos datos me interesan y estos datos no me interesan, ¿sí? O sea, en toda reconstrucción de un texto filosófico hay algo que es idiosincrático del autor, hay cuestiones que tienen que ver con cierto léxico propio de la narrativa del momento, de las circunstancias, y quizás, digamos, eso se constituyen en datos, pero tienen que ser, por decirlo de alguna manera, puestos en un lenguaje que pueda ser críticamente analizable, ¿sí? Y me parece que pretenden esto. Hasta donde yo pude entender del texto de Nomor, lo único que dice es que hay que tener ciertos criterios, sin establecer cuáles, porque además se supone que son pluralistas, entonces dependiendo del caso se van a modificar, y esos criterios tienen que estar fijados de alguna manera en términos de decir, bueno, ¿qué va a ser relevante como dato para considerar este autor? ¿Sí? ¿Va a ser relevante, por ejemplo, en el caso de Kant, que fue profesor de lógica sobre no sé qué cantidad de años? ¿O va a ser relevante que vivía en Königsberg, que ahora es Alemania, pero en una época era otra cosa, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas me parece a las que apuntan. Y bueno, uno tendría a pensar de que el hecho de que haya sido profesor de lógica debe tener bastante que ver con el tipo de filosofía que es la filosofía crítica, ¿sí? Que no es meramente un dato accesorio, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, debe haber ciertos criterios, o se propende que haya ciertos criterios en torno al análisis de datos de esa forma o de esa naturaleza. Pero hasta donde yo pude ver, no soy una especialista en metodología ni nada que se le parezca, mi interés fue porque es alguien que fue nombrado por los analíticos diciendo, miren lo que están haciendo los metodólogos, hay que darles bolilla. No agrega mucho más que eso. Bien, gracias. Yo también, si nadie pregunta o nadie tiene alguna, o mientras vayan pensando, hay un personaje que me parece muy interesante, la pregunta es otra, pero que es Jan van Heijenoort. Van Heijenoort. Bueno, yo sé que el mayor historiador de la lógica, que después, bueno, trasvasa hacia la filosofía del lenguaje, digamos, no era analítico, ¿sí?
en absoluto, me parece, ¿no? Y entonces, tú, es decir, aquí tenemos un historiador de la filosofía analítica adoptado por los analíticos que no era analítico y que aportó muchísimas categorías. Entonces me parece interesante eso. Y al respecto de eso, y de él y de su distinción, que vos has trabajado muy bien, yo he trabajado tu distinción, esa importancia de la lógica simbólica, de los albores, ¿verdad? Del comienzo, ¿no? Y porque era, de alguna manera, era algo concreto, digamos, si quieren, sobre lo cual construir. La idea del análisis del discurso, en el sentido analógico, la idea de de la imputación del sinsentido, todas estas discusiones que tendríamos hasta el primer Wittgenstein y el círculo como una especie de versión con corticoide de eso. Eso, o sea, ahora yo no creo que nadie tenga ese apego, bueno, principalmente porque la historia de la lógica ha cambiado mucho, sí, pero más bien, si en esa distinción entre una lógica más ontológica o una lógica que está más relacionada con un marco filosófico, si querés, y una lógica más de modelo, la primera lógica me parece que, no sé si es que, si bien los dos tienen muchos componentes analíticos, la primera lógica, la lógica como lenguaje es, me parece, la lógica analítica. Me da la impresión en ese sentido de que es filosófica también, ¿sí? Y que, bueno, que no ha sido la que ha progresado, si quiere decir, en alguna manera, y entonces que se ha roto un poco el vínculo. O sea, seguimos haciendo como analíticos quizá historia de la lógica, o seguimos estudiando lógica, o muchos estudian lógica y distintas, pero ya no esa conexión, o ya se abandona esa idea de esa conexión con prácticas cotidianas, es decir, de alguna manera me da la impresión de que un poco ha habido esa tendencia, entonces ya la importancia de la lógica en el análisis lógico me parece que cambia, ¿verdad? ¿O no? Ah, está congelado, yo pensaba que estaba, Sandra. Yo pensé que se había enojado porque era como decir que digamos, hay dos concepciones de la lógica muy marcadas, ¿verdad? Una que sostiene que la lógica expresa una especie de materia universal. Ahí está. Se cayó mi conexión por un momento, se puso rojo el móvil. Sí, Me estabas hablando de Fahrenheit, ¿no? Sí, no, simplemente, y después un poco, la idea de que la importancia que tiene la lógica o sea, la importancia que tuvo para la lógica y cómo me parece que la lógica como lenguaje era la lógica filosófica y era la filosofía analítica. A mí, ese es mi gesto, digamos, si querés. Incluso en la versión, si querés aceptarla del segundo Wittgenstein, no una relación, digamos, ontológica, pero sí una relación de una manera práctica, una cosa más compleja, por lo que dice Gintica, pero digamos que la lógica está, o la idea del lenguaje unido a algo, ¿sí? Y sobre todo la primera época, la etapa esta de oro, tiene que ver con una idea ontológica, etcétera, que la lógica como modelo, que es un poco la que ha perdurado en cierto sentido, ¿sí? Me parece que en general es la que me da la impresión, por lo que yo leo, que no estoy tan presente, que en general es la lógica que se utiliza, o por lo menos una cuestión más práctica de solucionar un problema, cómo se usa el if en tal lugar, o el si es que. Bueno, he visto muchos trabajos puntuales analíticos que utilizan cuestiones de lógica, pero el máximo como modelo. Pero no sé si es así, pero ya no está ese apego, no está pegada, digamos, a la lógica, en ese sentido, la filosofía analítica de hoy. Entonces, quizá busca en la historiografía ese viejo vínculo. No lo sé. Digamos, una de las complejidades o una de las cosas a tener en cuenta cuando uno tiene la peregrina idea de generar una historia de la filosofía analítica, me parece que es que filosofía analítica y lógica contemporánea surgieron de alguna manera juntas Claro. con pegado.
Lo que no quiere decir que todos los lógicos hayan sido filósofos analíticos, porque una gran parte de los lógicos, del origen de la lógica contemporánea, ni siquiera fueron filósofos, no analíticos, de ninguna índole, fueron matemáticos, básicamente, y sus preocupaciones tenían que ver, digamos, con lo que derivaba del cálculo lógico, de la generación de esta nueva lógica, digamos. 1879 Frege genera la conceptografía y a partir de ahí hasta mitad del siglo XX se consolida la disciplina y pasa por todas las etapas de diferenciación, ¿sí? Al principio, en el 900, ¿qué era lógica? ¿Qué era teoría de conjuntos? ¿Qué era metamatemática, como hablaba Hilbert? Eran cosas que de alguna manera estaban juntas, eran un programa de investigación que venía junto. De hecho, cualquiera que vea, no que lea porque quizás ni siquiera los propios autores lo hayan hecho, pero que vea los Principia, ve que ahí hay no solo la lógica que hoy llamamos de primer orden, hay una de segundo orden, hay teoría de tipos, hay, digamos, toda una serie de cuestiones que marcan un programa, un proyecto que abarca mucho más de lo que hoy llamamos lógica, ¿sí? Si a eso le agregamos que hay una diferenciación en algún momento de la historia de la lógica del siglo XX, donde por razones que no tienen tanto que ver con la manera en que se procede al generar teorías, sino por el origen de los problemas, empiezan a distinguirse entre lógicos matemáticos y lógicos filosóficos, siendo que los lógicos filosóficos simplemente hacen sistemas tan abstrusos, abstractos y complicados y inentendibles, digamos, para los legos, como los que hacen los lógicos matemáticos, con la única diferencia que la motivación para generar esos sistemas proviene o suele provenir de alguna cuestión que, entre comillas, es de índole filosófico. Llámese la de lógica deóntica, la cuántica, la intuicionista, y podríamos hacer una lista, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay, digamos, como una historia compartida, y compartida por el hecho de que el método del análisis es análisis lógico, básicamente, en el origen de la filosofía analítica, que en algún momento empieza a diferenciarse. Hay una tendencia por parte de los que no forman parte de la tradición a considerar que los lógicos son también filósofos analíticos, sobre todo si son lógicos que están, por una cuestión de división del trabajo, trabajando en departamentos de filosofía, ¿sí? Entonces se los llama analíticos porque, bueno, porque en cierto sentido tienen alguna afinidad más con los analíticos que lo que tienen con los que hacen existencialismo, qué sé yo, o cosas de esa naturaleza. Pero en realidad las preocupaciones de quienes se interesan por cuestiones, llamémosle, de la teoría del cálculo interpretado, o como hoy se piensan las teorías lógicas, como sistemas abstractos, sistemas formales, en el mejor de los casos interpretados, podrían no tener, digamos, ninguna preocupación de carácter filosófico. Eso también lleva a que se confunda lógica filosófica con filosofía de la lógica, ¿sí? O se piense que la única manera de hacer cosas en filosofía de la lógica es reflexionar acerca de los cálculos lógicos, ¿sí? Cuando en realidad la filosofía de la lógica es una disciplina que puede abarcar cosas mucho más generales que eso. Y en cuanto al universalismo... Vos sí. En tanto, yo siempre que te escucho, reconozco problemas filosóficos y me parece que lo buscas ahí, en el sentido de que yo creo, yo también pienso eso, y por eso estudio esa zona, esa parte. Que ahí yo creo que en esa parte hay como más, está más presente, incluso la negación del vínculo, pero de una forma explícita, hay como una discusión más interesante, y eso me parece que se reconoce también en esa historia, en esta historiografía de lo analítico, ese momento, digamos, ¿no? Que me parece que es muy interesante y que por eso lo damos, me parece también, porque tiene una importancia filosófica, una importancia ontológica, una importancia psicológica, o digamos, no psicológica, sino bueno, de la lógica, de las inferencias, etcétera, que me parece que es muy interesante, ¿no? Eso. Sí, en cuanto al universalismo y a Van Heijenor y demás, Van Heijenor en realidad, además de ser un guardaespaldas profesional, era un matemático, su formación era en matemática, ¿sí? Su historia es la historia de un matemático, básicamente.
Claro que en algún momento, digamos, de su historia personal y por haber, digamos, aterrizado en Harvard en los años en los que estaba Barton Reven y demás, esas preocupaciones de matemáticos se canalizaron a través de ciertas cuestiones, primero de la historia, de la lógica, y después ciertas cuestiones más del lado de lo filosófico, pero, digamos, Van Huygens fue un matemático. Su tesis fue interesante en el momento en que se formuló a principios de los años 60, por varias razones, sería largo, ¿no? Pero básicamente porque tiene que ver con el hecho de pensar a Frege, o empezar a pensar a Frege en el contexto en el que Frege trabajó y generó su propuesta, ¿sí? No solo su Begriff, sino toda su propuesta. Y contextualizarlo diciendo, bueno, la manera de concebir la lógica que tenía este hombre no tiene demasiado que ver con lo que podemos llamar sistemas lógicos formales interpretados, que era lo que ya se había hecho estándar, digamos, en los años 60, ¿no? Hasta los 50 más o menos son los grandes descubrimientos, las grandes pruebas de teoremas de metateoría y demás, pero después de los años 50, acerca de lo que es la lógica de primer orden, más o menos todo ya estaba hecho, ¿sí? Entonces lo que vino fue como una especie de revisión de todo eso. Se ha cuestionado muchísimo desde el punto de vista de la historiografía de la lógica, los alemanes sobre todo, Peirce y toda esa gente han cuestionado que en realidad esta división entre cálculo y demás no está tan así. Yo creo que es útil, y hasta ahí, ¿sí? Pero quizás para mí la manera más útil de revalorizar esta idea y su conexión con la historia de la filosofía analítica es que creo que los personajes como Frege, Russell y también Wittgenstein tenían en claro que una cosa es el instrumento, es decir, la teoría, el cálculo, ¿sí? Sea este interpretado, tenga una semántica, eso es una discusión más fina. Y otra cosa es la lógica, ¿sí? Y la lógica como tal es algo, digamos, que escapa a la teorización, la teorización la corporiza, por hablar religiosamente, pero no es la teorización. Es lo mismo que confundir la astronomía con una experticia acerca de los telescopios, ¿sí? Alguien puede saber todo sobre los telescopios y por eso no es astrónomo, ¿sí? Bueno, ahí hay algo como eso. Y yo creo que, digamos, lo que el universalismo pone el acento es que esa división es importante, ¿sí? Es decir, hay una conceptualización de la idea de logicidad, ¿sí? Que tiene que ver históricamente con la idea de analiticidad, ¿sí? Aristóteles le llamó analítica a la lógica, ¿sí? El término lógica es muy posterior en la historia, y que era eso lo que pensaban estos tipos, y que se dieron cuenta, digamos, que eso podía de alguna manera teorizarse o darse forma a través de una teoría de una manera que les servía más a ellos de acuerdo a sus propósitos, que era básicamente hacer fundamentación de las matemáticas, y con eso inventaron una nueva forma de hacerlo. Muy útil desde el punto de vista de la herramienta, porque se volvió una herramienta no solo para las ciencias formales, sino también para la filosofía. Y que eso en el fondo es el vínculo con la filosofía analítica. O sea, cuando dejamos de pensar en términos de sujeto y predicado, dejamos de pensar en términos de ciertas cosas como hay algo y una propiedad que atribuirle a ese algo, ¿sí? Con lo cual muchos problemas se empiezan a dibujar de otra manera, problemas de carácter ontológico, epistemológico y demás. Es decir, esta idea de que la lógica clásica y lleva consigo una manera de concebir ciertos problemas filosóficos es cierta. Y la lógica que surge a partir de Frege lleva otra, que tampoco es idéntica en todos ellos, ¿sí? La distinción función-objeto de Frege y los problemas que eso acarrea era algo que Russell rechazaba, ¿sí? Y rechazó todo el tiempo, ¿sí? Y en el Tractatus tenés una ontología donde todos están en un mismo nivel, no hay esas distinciones. Bueno, todos esos, ahí ya es meterte en la cosa más fina, ¿sí? Que hay una imbricación, no estoy descubriendo nada con esto, entre el origen de la lógica contemporánea o el surgimiento de una nueva lógica a partir del fin del siglo XIX y la filosofía analítica,
sin duda, ¿sí? Sin duda. Que la lógica es universalista, bueno, sí, habría que definir qué entendemos por universalismo, pero en un sentido general, yo tendería a pensar esta idea de diferenciar la estructura, el cálculo, la formalización, la presentación teórica de la logicidad, sí, también creo que son universalistas. Y también creo que la historia interna de la lógica después fue desarrollada por gente que no es que no eran analíticos, en términos generales no pertenecían a ninguna escuela particular de la filosofía, sino sus intereses estaban más por el lado de las matemáticas. Que no tenían intereses filosóficos ninguno, tampoco es cierto. ¿Sí? Hay discusiones que hablan sobre el kantismo, los elementos kantianos en Hilbert, y bueno, y el realismo de fulano, y la historia de Mengano. Es cierto, pero básicamente eran matemáticos, ¿sí? Y sus intereses venían de ese lado, y su interés por la lógica era un interés desde la matemática, ¿sí? Quien fue para mí, digamos, el nudo gordiano de toda la historia es sin duda Russell, ¿sí? Russell es el que de alguna manera trajo el freudianismo a la filosofía y a la lógica, y a su vez generó, digamos, el análisis, y dio a la luz a Wittgenstein y a otros más. Es Russell. La figura, no sé si es el padre o qué, pero la figura, digamos, de enlace entre la tradición neokantiana, entre la filosofía alemana, el empirismo, el rechazo al idealismo, es Russell, básicamente. Y que era Russell, bueno, de formación un matemático y de vocación un filósofo. Así que, digamos, ahí está, me parece, el nudo de esto, ¿sí? No diría tanto como que la filosofía analítica es solamente filosofía russelliana, como un libro que estábamos leyendo ahora, pero, digamos, es un personaje no menor dentro de la tradición analítica. Bueno, muchas gracias. Mauricio quiere hacer una pregunta. Sí, Mauricio. Gracias, Sandra. Me ha gustado mucho tu presentación, y quiero, a raíz de esto último que estábamos viendo, insistir un poco en algo que habías dicho y que no ibas a trabajar, pero me parece importante oír tu opinión sobre si la filosofía analítica se puede concebir más bien como un método exclusivamente a como una filosofía constituida. Es decir, como si los mismos problemas de la tradición filosófica, lo que se hubiera dado es un método nuevo para su investigación. Seguimos preguntando por las mismas preguntas platónicas, aristotélicas, pero se gira a un método. Y si la historia de la filosofía analítica podría coincidir con la historicidad y aplicación de este método, digamos, es la aplicación de este método lo que podría ser la historia de la filosofía analítica, la forma en que Frege y los analíticos empezaron a aplicar el método, evidentemente un método aplicado al lenguaje y no tanto al conocimiento o a la realidad, etc. Entonces, me gustaría un poco... Sí, yo comulgo bastante con esa idea, como bien acabas de explicarla. Y sobre todo porque, digamos, los otros intentos siempre hacen agua por algún lado, ¿no? Este libro de Bloch, que es la filosofía analítica, donde en cada capítulo va diciendo, bueno, a ver, es una cuestión histórica, es una cuestión geográfica, es una cuestión de... y va descartando todo lo que no es. Tiendo a pensar más que en un método, en un tipo de práctica, asociada en su origen a la aparición de la nueva lógica, y en todo caso el método estaría dado por la aplicación de la lógica a la filosofía, pero no avanzaría más allá de eso, porque el método del análisis en sí es más amplio que digamos, la aplicación de la lógica a la argumentación filosófica o el contexto analítico. Y me parece que en ese sentido es mejor pensarla de esa manera que tratando de localizar, digamos, un origen en tal o cual corriente, o en una partición, o en una implicación. No porque todo eso no sea cierto, porque también eso es cierto y se puede rastrear y se puede ver, digamos. Es cierto, digamos, que de alguna manera existió esa famosa conferencia de Davos, y ahí, digamos, de alguna manera la filosofía neokantiana se dividió en dos,
y Heidegger se fue para un lado, y para el otro quedó otra cosa que no fue absorbida por la tradición alemana, sino por otra tradición. Todo eso, desde el punto de vista histórico, creo que es cierto y que hay buena documentación y base, pero me parece que la idea esta de que en determinado momento hay algo impresionante como el nuevo instrumento que la lógica da y su aplicación a la filosofía y la renovación del análisis de ciertos problemas perennes o que estaban traducidos en términos ahora de ese tipo de práctica filosófica, la idea de una nueva práctica, una nueva manera de hacer filosofía, me parece que la distingue más, incluso más que aquellas formas de verlas un poco, no sé si wittgensteinianas o kuhnianas o de ambos, en términos de parecidos de familia, ¿no? Que es bastante común, ¿sí? ¿Qué es la tradición analítica? Bueno, una suerte de conjunto de individuos que tienen asociaciones o parecidos de familias entre sí. Probablemente si tomamos las dos puntas de una línea o demás, haya muy poco parecido entre uno y el otro, pero son de algunas maneras, digamos, de a pares o de a tríos identificables, ¿sí? Y también me parece que es mejor que las interpretaciones más de carácter sociológico, no porque sean falsas, porque también son correctas, que identifican comunidades, por así decirlo, que se reconocen como analíticos y demás, por razones que son, en la mayor parte de los casos, extrafilosóficas, ¿sí? Yo no sé cómo sea en Colombia, pero en Argentina, digamos, la idea de ser analítico, una corriente filosófica analítica, no era algo, digamos, o no fue algo, por lo menos en el momento en que yo cursé mi carrera, que era mayoritaria en ninguna universidad argentina. Eran en todo caso grupos, ¿sí? Que se identificaban y ese sentido de pertenencia de alguna manera los vinculaba, pero hacían cosas muy distintas entre sí. ¿Y qué estaban del otro lado? Bueno, los que hacían otras cosas. Y en su gran mayoría, los que estaban del otro lado eran los que propendían a pensar, por ejemplo, en términos curriculares, en términos de manejos de departamentos, de filosofía o de escuelas de filosofía de universidades, que la filosofía era básicamente historia de la filosofía, ¿sí? Entonces ahí las disputas son de otra índole, y quienes se reconocen como analíticos son los que pertenecen a un determinado grupo, ¿sí? Entonces, digamos, de todas esas, obviamente hay cosas que identifican a la filosofía analítica, pero yo tendería a pensar, como vos bien dijiste al principio, que tiene más que ver con un tipo de práctica filosófica asociada a la redescubrimiento de ciertos problemas en función de ese nuevo tipo de práctica. Yo tendería a pensar el origen de la filosofía analítica y en general su desarrollo de esa manera. Me parece que es más interesante. Bueno, estamos en horario. A mí ya me han saltado los perros. Significa que me suelten el perro. Yo tengo que sacar es una serie de inconvenientes. Yo me quedaría charlando. Me encantó el tema y bueno, es un tema que me parece que es muy importante. No sé, yo trabajo en Salta y en Tucumán, y en Salta, bueno, Augusto trabaja conmigo. En Salta, ahí viene un analítico y te empieza a tirar pedradas. Entonces, más de hecho, están así que no han quedado analíticos, tengo que exportar a mí. Y yo estoy tratando de, he hecho un injerto que está ahí Augusto, no, en el sentido de que digamos, no han mantenido viva la tradición analítica por una cuestión, y es malo, porque lo bueno es que todas las tradiciones estén vivas, digamos, y discutan en su vigor, no que una le pegue a la otra que no existe, ¿no? A mí vos sabés que, cortita la anécdota, cuando yo, no cuando ingresé, pero sí, digamos, al año, a los 2 años de que ingresé a la facultad, digamos, vino el gobierno de Alfonsín y la facultad se normalizó y Eduardo Rabosi fue nombrado director del Departamento de Filosofía. Entonces yo me formé en el Departamento de Filosofía, donde el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico era el director del departamento, por lo cual yo creía que la filosofía era la filosofía analítica durante mi tiempo de estudiante. Y cuando salí al mundo y empecé a ver lo que se hacía, no solo en la facultad a los que los analíticos los odiaban, digamos, sino lo que se hacía en general en Argentina, me di cuenta de que
era una minoría reducida así a una pequeña expresión. Y todos nosotros fuimos educados o nos formamos en una, digamos, disputa política, ¿sí?, interna de esa naturaleza, digamos. ¿Sí? Disputa que se tradujo después en algún momento en que los planes de estudio tenían que tener a las historias, a la filosofía como cosa central. ¿Sí? Yo seguí discutiendo eso hasta hace poco en Rosario, digamos, y nadie me supo explicar por qué tenían que ser anuales las historias de la filosofía y las otras cuatrimestrales. ¿Cuál era el sentido, digamos, de la división del tiempo de esa manera? Bueno, detrás de eso me parece que hay toda una cuestión ideológica que no se lee tan fácilmente, que los estudiantes no advierten de primera, porque además no tienen elementos cómo hacerlo, y que además uno la incorpora casi sin darse cuenta, ¿no? Y esas son también aspectos de carácter cultural, político, que están asociados con una tradición, sea cual sea, la analítica o la que fuere. Y me parece que son interesantes desde la metafilosofía reflexionar sobre esas cosas en algún momento. Y sin ser malvado, digamos que si uno hace un promedio, la mayoría de los trabajos de Tessin y todo son sobre, Cristina Nietzsche no sé, y Paolo Virno, lo cual está muy bien, pero el 97%, ¿sí?, tienen que ver con esos temas, o no sé, una película de Kurosawa y qué sé yo, bueno, trabajo de eso yo lo sé. Digo, en el sentido de que como que está muy bien, hay como una cosa, se malentiende por ahí la cuestión de las temáticas epistemológicas y lógicas, y por ahí no se hacen atractivas, y también quizá hay que hacerlas más filosóficas en el sentido que lo hacemos, para que sean también más atractivas y se vea eso, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Bueno, estaríamos terminando, le agradeceremos muchísimo entonces a Sandra. Gracias a ustedes por la invitación y la paciencia. Encantado. Entonces, Sandra. nos vemos el próximo martes con una sesión con San Félix, con Vicente San Félix Vidarte. Le va a mandar un texto, justo va a ser sobre religión, sí, sobre filosofía de la religión, en sentido filosofía del lenguaje de la religión, que es el proyecto que está trabajando, y que también estaba Robert Vinton, ¿se acuerdan que ha puesto sí. el amigo está en Lisboa y que es de Escocia, creo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Sandra, estás invitada. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Nos vemos, cuídense. Nos vemos.